La peste, por Albert Camus, capítulo 4, parte 10. Hermanos míos, llegó el momento en que es preciso creerlo todo o negarlo. ¿Y quién de entre ustedes se atrevería a negarlo todo? Ryu tuvo apenas tiempo de detenerse a pensar que el padre estaba bordeando la herejía cuando éste seguía afirmando con fuerza que en esta imposición, en esta pura exigencia, estaba el beneficio del cristiano. Ahí estaba también su virtud. El padre sabía que lo era excesivo en la virtud de que iba a hablar, desagradaría a muchos espíritus acostumbrados a una moral más indulgente y más clásica. Pero la religión del tiempo de la peste no podía ser la religión de todos los días. Y si Dios puede admitir e incluso desear que el alma repose y goce en el tiempo de la dicha, la quiera excesiva en los extremos de la desgracia. Dios hace ahora a sus criaturas el favor de ponerlas en una desgracia tal que les sea necesario encontrar y asumir la virtud más grande, la de decidir entre todo o nada. Hubo hace siglos un autor profano que pretendía revelar los secretos de la Iglesia, afirmando que no hay purgatorio. Daba como implícito con esto que no había términos medios, que no había más que paraíso e infierno, y que no se podía ser más que salvado o condenado según se eligiera. Esto era, según Panelux, una herejía que solo podía nacer en una alma libertina, pues la verdad es que existe un purgatorio. Pero, sin duda, había ciertas épocas en las que ese purgatorio no debía constituir una esperanza. Había épocas en las que no se podía hablar del pecado venial. Todo pecado era mortal y toda indiferencia criminal. Todo era todo o no era nada. Panelux se detuvo y Ryu oyó en ese momento, por debajo de las puertas, las lamentaciones del viento que parecían redoblarse. El padre decía que la virtud de aceptación total de que hablaba no debía ser comprendida en el restringido sentido habitual. No se trataba de la trivial resignación, ni siquiera de la difícil humildad. Se trataba de la humillación, porque el sufrimiento de un niño es humillante para la mente y el corazón. Pero precisamente por eso hay que pasar por ello, porque justamente, y Panelux aseguraba a sus oyentes que lo que iba a mencionar era difícil de decir. Había que quererlo, ya que Dios lo quería. Únicamente así el cristiano no esquivaría nada, y sin otra salida, iría al fondo de la decisión esencial. Elegiría creer en todo por no verse reducido a negar todo. Y como las buenas mujeres que en las iglesias oyeron decir que los bubones se forman, son la vía natural del cuerpo para expulsar la infección. El cristiano dice: Dios mío, dales los bubones, y se abandonaría a la voluntad divina, aunque no la comprenda, porque no se puede decir. Esto lo comprendo, pero esto otro es inaceptable. Hay que llegar al corazón de lo inaceptable que se nos ofrece, justamente para que podamos hacer nuestra elección. El sufrimiento de los niños es nuestro pan amargo, pero sin ese pan, nuestras almas morirían de hambre espiritual.
Aquí el pequeño bullicio que se oía en las pausas del padre Panelux empezó a tomar fuerza. Pero súbitamente el predicador volvió a comenzar con energía, como si se dispusiera a preguntar a sus oyentes cuál era la conducta que había que seguir. El padre Panelux sospechaba que todos estaban a punto de pronunciar la terrible palabra fatalismo. Pues bien, no se echaría atrás ante este término siempre que pudiera añadirle el adjetivo activo. Ciertamente, tenía que repetirlo. No era necesario imitar a los cristianos, de los cuales ya se hablaba. Tampoco era necesario imitar a los apestados de Persia, que lanzaban sus harapos sobre los equipos sanitarios cristianos, invocando a voces del cielo para que dieran la peste a los infieles, que querían combatir el mal enviado por Dios. Pero al contrario, era necesario imitar a los monjes de El Cairo, quienes en las epidemias del siglo pasado daban la comunión agarrando la hostia con pinzas para evitar el contacto de aquellas bocas húmedas y calientes donde la infección podía estar dormida. Los pestíferos persas y los monjes pecaban igualmente, pues para los primeros el sufrimiento de un niño no contaba, y para los segundos, por el contrario, el miedo, muy humano, al dolor lo invadía todo. En ambos casos el problema era evadido. Todos seguían sin escuchar la voz de Dios. Pero había otros ejemplos que Panelux quiso recordar. Según el cronista de la Gran Peste de Marsella de los 80 y un religioso del convento de la Merced, solo 4 sobrevivieron a la fiebre y de esos 4, 3 huyeron. Esto es lo que dijeron los cronistas y su oficio no los obligaba a decir más. Pero al leer estas crónicas, todo el pensamiento del padre Panelux iba hacia aquel que quedó solo a pesar de los 77 muertos. Y sobre todo, a pesar del ejemplo de sus 3 hermanos. Y el padre, pegando con un puño en el borde del púlpito, gritó: «Hermanos míos, hay que ser ese que se queda». No se trataba de rechazar las precauciones, el orden inteligente que la sociedad impone al desorden de una plaga. No había que escuchar a esos moralistas que decían que había que ponerse de rodillas y abandonarlo todo. Había únicamente que empezar a avanzar en las tinieblas, un poco a ciegas, a intentar hacer el bien. Pero por lo demás había que preservar y optar por confiar en Dios, incluso ante la muerte de los niños y sin buscar excusas personales. Aquí el padre Panelux evocó la gran figura del obispo Belsunque durante la peste de Marsella. Recordó que el obispo, cuando finalizaba la epidemia, y habiendo hecho todo lo que debía hacer, y creyendo que no había ningún remedio, se encerró con víveres para subsistir en su casa y la hizo amurallar. Los habitantes de la ciudad, para los que era un ídolo por una transformación de sentimiento, frecuente en los casos del extremo dolor, se indignaron contra él. Rodearon su casa de cadáveres para infectarlo y hasta arrojaron cuerpos por encima de los muros para estar seguros de que muriera. Así el obispo, por una debilidad, creía aislarse en el mundo de la muerte y los muertos le caían del cielo sobre la cabeza. Así también nosotros debemos convencernos de que no hay una isla en la peste. No hay término medio.
Hay que admitir lo que nos causa